Bienvenidos a la nueva etapa del fruto prohibido. Solo hay algo mejor que caer en la tentación y eso es reincidir en ella. Aquí vamos a seguir devorando la manzana de la crítica con información veraz y opiniones disruptivas. Diremos lo que otros callan y escucharemos los susurros de la serpiente del conocimiento frente a la propaganda y la verdad oficial que suelen mentir. Ya lo saben, el nuevo fruto prohibido es más dinámico, más audaz, más temerario, pero con el mismo güey. Comenzamos. La lucha sigue. ¿A dónde vamos a parar? Ahora no solo protegen a los corruptos, sino van contra los periodistas que los exhiben. Todos vimos a Pío López Obrador embolsarse los sobres amarillos con dinero que le daba David León, operador y amigo del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, a quien, por cierto, la Auditoría Superior de la Federación, de este David Colmenares, que estaba totalmente entregado al régimen, le perdonó desvíos por 685 millones de pesos. Así, nomás, sin ninguna explicación, sin ningún fundamento, sin ningún procedimiento. ¿Por qué? Porque se tapan las espaldas. Pero lo que ya es, insisto, el colmo, es que ahora Pío quiere demandar a Carlos Loret y a Latinus por 400 millones de pesos, 200 a uno y 200 al otro, porque siente que su honor fue mancillado y pues da razones verdaderamente patéticas. Lo que pasa es que el régimen tiene controlado al Poder Judicial, ya no tenemos un Poder Judicial independiente. Entonces, el dueño del Poder Judicial que despacha en un rancho en Palenque es hermano del que ahora absuelven. Es decir, imagínense, López Obrador se apodera del Poder Judicial, entre otras cosas, para enriquecer a su familia, a su hermano, porque tienen el control político del Poder Judicial. ¿Qué va a decidir la Suprema Corte del Acordeón cuando llegue el tema? Pero miren, escuchemos cómo lo plantea el cínico de Pío. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió por unanimidad la resolución del Consejo General del INE, mediante la cual se reconoció la inexistencia de elementos para configurar infracción electoral alguna en mi contra en relación con los videos difundidos el 20 de agosto de 2020. Concluyen que no he cometido falta administrativa, ni mucho menos delito alguno. Demostraron que los videos difundidos por Latinus presentaban alteraciones de edición, cortes de continuidad, desfases, subtítulos engañosos y otros elementos de postproducción, por lo que no fueron tomados en cuenta y no tienen valor jurídico y son insuficientes para demostrar cualquier ilegalidad. La única supuesta prueba en mi contra se consideró inválida e insuficiente, ya que los videos no solo no dieron certeza sobre su origen, fechas, lugares ni medios técnicos de grabación, sino que además fueron obtenidos de manera ilícita. Se integró y analizó un amplio cúmulo de información proveniente de diversas autoridades financieras, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Fiscalía General de la República, entre otras. La difusión del material videográfico realizada por Latinus y por el señor Carlos Loret carece del mínimo rigor y valor periodístico. No he sido servidor público desde hace más de 25 años. Y el simple parentesco con el expresidente de la República no constituye razón legítima para exponerme públicamente, vulnerando mi reputación y mi dignidad con el propósito, según sus propias palabras, de hacerme famoso. Reitero que durante mi vida nunca he cometido ninguna falta, ni mucho menos delito alguno. En pocas palabras, esta trama se trató de un vil montaje mediático. Seguiré actuando con determinación y firmeza hasta que la verdad salga a la luz pública y se haga justicia. Muchas gracias.
Coven es una tremenda desvergüenza. Le llaman que editan el video porque Latinus le puso su marca de agua. Algo que hacen los medios para que cualquiera que lo tome, pues les tenga que dar crédito. Fue finalmente pues una revelación. Pero están clarísimos los diálogos, está clarísimo la escena y además confesaron. El propio Pío confesó en la revista Expansión que había recibido el dinero y que era el dinero para el movimiento. Lo mismo que dijo el propio López Obrador. Dijo, son aportaciones para el movimiento. Son aportaciones para fortalecer el movimiento. Me acuerdo que entonces la no primera dama, ¿te acuerdan que decía que no era primera dama, pero tenía mucha influencia? Beatriz Gutiérrez Müller lo comparó con lo que recibía Leona Vicario para ayudar a la independencia. Imagínense el despropósito. No solo confesaron, estaba claro, era para las campañas en el año 2015. Y decía además tanto Pío, y luego también recordemos a su hermano Martiniano, que también recibió el dinero del mismo David León y también decía que era para su hermano, que entonces que era su hermano Andrés Manuel López Obrador, era el presidente de Morena. Pero la verdad es que hace muy buena crónica, lo desmenuza muy bien el problema Carlos Loret de Mola. Escuchemos a Carlos en un buen fragmento sobre este asunto. No se olvide usted de que en este país fue exonerado el hermano de un presidente que apareció recibiendo en secreto fajos de billetes en sobres amarillos. Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, difundió un video para celebrar que el Tribunal Electoral Federal, ya capturado por Morena, decidió cerrar definitivamente su caso, Pillo por sus iniciales. Quiere que Latinus le pague 200 millones de pesos y yo otros 200 millones de pesos, dizque por dañar su imagen. Y todas las instituciones del Estado se han alineado para exonerar a Pío López Obrador frente a lo que vimos todos. El más reciente que se alineó fue el Tribunal Electoral, que aprobó por unanimidad el proyecto de la magistrada Mónica Soto para decir que no hay pruebas de que haya hecho nada malo. Antes fue el INE, pero también la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que dijo que no había encontrado rastro del dinero, que había checado en todos los bancos y no había nada. Oiga, era dinero en efectivo. Obviamente no pasó por el sistema financiero. Lo mismo el SAT, que no había rastros de los impuestos. Es que es un descaro. Y claro, la Fiscalía General de la República, ¿no? David León, era parte del gabinete del presidente López Obrador y ya mejor dejó el gobierno cuando aparecieron los videos. Incluso en redes sociales publicó que los videos eran reales, que tenían 5 años de antigüedad y puso que eso del dinero pues era su manera de apoyar al movimiento. Mire, con lo que me odia López Obrador, ¿usted cree que si estos videos hubieran estado editados, manipulados, hubieran sido creados con inteligencia artificial, no lo hubiera dicho en ese momento y me hubiera atacado sin piedad? Los medios de comunicación más prestigiados y con mayor alcance del mundo retomaron los videos porque tienen el enorme valor periodístico de exhibir al hermano del presidente que decía que ya había acabado con la corrupción, recibiendo dinero en efectivo en secreto. Y lo retomaron porque los videos son reales. Nosotros ya sabemos a dónde apunta todo esto. ¿A qué va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y qué cree que va a ser la Suprema Corte? La de los acordeones. Y para que no quede duda que esto es una embestida del régimen, al final del video de casi 4 minutos que subió hoy a sus redes Pío López Obrador, agradece a sus abogados. Y el primero que aparece en la lista es Salvador Nava. Él fue magistrado del Tribunal Electoral Federal, que hoy está exonerando a Pío López Obrador. Y además es el abogado de la presidenta Sheinbaum, sí, es el que la defendió de las impugnaciones en la elección presidencial. El régimen que respeta la libertad de expresión. Una libertad de expresión que aquí seguiremos defendiendo, al costo que sea. No hay manera, sinceramente, no hay manera de justificar este atracón. Me recuerda a cierta ministra que plagió su tesis y que en lugar de que haya sido sancionada, demandó al rector y demandó a la universidad
¿Por qué? Porque como tienen el control del Poder Judicial, establecen una verdad legal que nada tiene que ver con la verdad que vimos, con la verdad que nuestros ojos, de las cuales nuestros ojos y nuestros oídos son testigos. Ya es el tremendo cinismo, es casi para decirles, a ver, atrévanse, robamos, traicionamos, mentimos, hacemos cuanta trapacería se les ocurra, pero quien se los compruebe, que pague las consecuencias. Es un mensaje contra la libertad de expresión, es un mensaje contra la prensa libre, es un mensaje contra cualquiera que levante la voz contra la corrupción. Lo que les molesta a la gente del poder no es robar, lo que les molesta es que se sepa. Por eso persiguen a los periodistas que los exhiben. Por cierto, recordemos la inquina de López Obrador contra Mexicanos contra la Corrupción. Si López Obrador debiera, estoy hablando ahora ya no de Pío, sino de Andrés Manuel López Obrador, que es el que le da impunidad a Pío, por supuesto. Cuando sacaba su pañuelito blanco y decía que ya había acabado la corrupción, bueno, si esa era su preocupación, hubiera realmente saludado las investigaciones de Carlos Loret y también de Mexicanos contra la Corrupción para señalar a los corruptos e intervenir, pero no. Lo que han hecho López Obrador y ahora Sheinbaum es perseguir a los periodistas que señalan la corrupción, que revelan la corrupción, que documentan la corrupción, aprovechando que tienen el control del Poder Judicial. Otro ecocidio de la 4T. El Golfo de México está lleno de petróleo. Hay una contaminación terrible por la fuga que no han identificado. 630 kilómetros. Todo el sudoccidente del Golfo de México está contaminado. Y, por cierto, muy cerca de Dos Bocas, donde también hubo un derrame, y recuerdan que hubo hasta un incendio donde perdieron la vida 5 personas, y también se lava las manos. Miren, este régimen lo definiría así: tienen todo el poder, pero no asumen nada de responsabilidad. Es increíble que a estas alturas no sepan ni quién causó el derrame. Como se lavan las manos, dicen, fue un barco privado. ¿Y cómo que a estas alturas no saben cuál? No saben de qué dimensión, pero eso sí, la mancha negra se extiende, afectando a muchísimos pobladores que viven de la pesca. Y ahora, pues la verdad es que no tienen cómo ganarse el sustento. Escuchemos a la presidenta que dice cómo va a crear un organismo multidisciplinario para apenas saber qué es lo que pasó. Escuchemos a Sheinbaum. Y le hemos pedido a la Fiscalía también que nos ayude con sus peritos para conocer, con su propia investigación, evidentemente, este derrame, sus impactos que está teniendo, etcétera. Entonces, ellos se van a reunir hoy, mañana se van a reunir conmigo. De todas maneras, en este momento se sigue trabajando desde el primer momento en la zona y atendiendo a los pescadores. Y pues vamos a dar un informe aquí en la mañanera de todo lo que tiene que ver con este derrame. Pero entonces ya se tiene identificada la empresa responsable. Todavía no se tiene identificada. Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada. Entonces, por eso hice el grupo interdisciplinario para realmente pues conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga o fue nada más de una sola ocasión. Miren, este no es el primer ecocidio. Lo vimos en el Tren Maya. Vimos como un espacio privilegiado de México, único en el mundo, los ríos subterráneos que hay con los cenotes en la península de Yucatán, se contaminaron. Y no es que haya sido sorpresa, se les dijo 1 y 1000 veces que eso iba a pasar y lo contaminaron. Más de 10 millones de árboles talaron en la reserva ecológica, aunque recordemos que Andrés Manuel le dijo a Carmen Aristegui que no iban a talar un solo árbol, pues fueron más de 10 millones y esos daños son terribles, pero eso sí, las pérdidas son tremendas. En un solo año, solamente la parte militar donde tiene el complejo de hoteles, más de 6,000 millones de pesos perdidos. Y eso es cada año y es un tren que usa poca gente, que no le sirve a nadie, que no está ni bien pensado. Dicen que era para que la gente recorriera el turismo, pero están fuera incluso de las ciudades. Está mal pensado, pero eso sí,
algunos se hicieron muy ricos. Iba a costar 150 mil millones, acabó costando 550 mil millones de pesos. 550 mil millones de pesos. Dos Bocas iba a costar 8 mil millones de dólares, acabó costando 25 mil millones de dólares y trabaja solo al 40% de su capacidad. Y como todo lo hacen con las patas, porque es todo 90% obediencia, 10% capacidad, entonces pues hace todo con las patas y vemos esto. Y esto es gravísimo. Incluso Greenpeace ha echado el grito en el cielo por este daño tan duro, tan grave de 630 kilómetros de litorales, y además se sigue extendiendo. E insisto, todavía no saben ni la causa a estas alturas. Es verdaderamente patético. Entonces ya hubo un derrame en Dos Bocas que además afectó al Río Seco, y ahora está lo del Golfo de México, que por cierto también está frente a Dos Bocas, y no solo eso, sino también hacia Veracruz. ¿Y cuál es la respuesta de la gobernadora Rocío Nale? Minimizarlo. Miren, escuchen cómo minimiza el problema Rocío Nale. Bien, las playas están limpias, llegaron en forma de gotas, fueron trazas, fueron residuos. Se sigue la Secretaría de Marina coordinando los trabajos de limpieza y está bien. Estos burócratas de la 4T, estos demagogos de la 4T, creen que la realidad les sale por la boca y que lo que ellos dicen es la verdad revelada, aunque pues lo que es la dura realidad, esa que viven y padecen los mexicanos, es algo muy grave. Pues miren, la verdad es que esta contaminación va a costar mucho dinero, pero no solo mucho dinero, mucho tiempo poder recuperar esa zona para la pesca, para la fauna marina, etcétera. Y esto ha sido pues terrible. Los daños ecológicos son de décadas para poderse reponer. Y son daños, o sí, no hay responsables. Aquí es el país también donde sucede todo y nada pasa. Ese es el país de la gran impunidad. Por eso siguen pasando las tragedias que estamos viendo y estas catástrofes ambientales.